Quien me contempla, me consuela. 6 años de canal para denunciar la gran impostura papal y prepararnos para la parusía. ¿Seguirá el segundo congreso de Garabandal ocultando la usurpación del trono petrino por Jorge Mario Bergoglio y Robert Francis Prevost? Hoy, 15 de octubre de 2025, el canal Arturo Periodista Católico cumple 6 años de existencia en YouTube. Damos gracias infinitas a Dios por encargarnos esta misión inmerecida de defender la fe de la Iglesia y el papado usurpado desde el año 2013, tras el golpe de Estado contra el último papa canónico válido, Benedicto XVI, y gracias a todos los que habéis hecho posible este canal, pues lo hacemos entre todos por la gracia de Dios. Hace 6 años no podíamos imaginar que pasaran todas las cosas que han pasado y que nos tocara descubrir el tesoro de las mariofanías en Umbe, y así defenderlas, explicarlas, difundiendo sus enseñanzas. Jesús viene pronto porque estamos sin verdadero papa, y los signos de los tiempos son claros: gran apostasía y total connivencia entre los dos alfiles, el poder político y el poder religioso, que comparten sin rubor una misma agenda satánica contraria al Evangelio de Jesucristo. El Vaticano se ha convertido definitivamente en la sede del Anticristo y la cátedra de la verdad ha sido usurpada por el padre de la mentira, con el silencio cómplice y connivente de todo el colegio cardenalicio y los más de 5.000 obispos del mundo entero, situación única y extraordinaria en la historia de la Iglesia, y convergencia total de las profecías públicas y privadas cumpliéndose ante nuestros ojos. En este vídeo queremos seguir con nuestra obligación de animar a todo católico responsable para que denuncie sin ambajes ni paños calientes la toma del vértice de la Iglesia. Se acaba el tiempo, se acerca el gran aviso, y un gran caos mundial dificultará muchísimo las comunicaciones normales, mermando la serenidad de todos, haciendo casi imposible poder enfrentar debidamente la magna cuestión en aquellos momentos, sobre cómo está el papado, y así muchos no sabrán a qué atenerse. Entonces, lo que no se haya hecho ya, no se podrá hacer, y muchos quedarán sin ser avisados y seguirán las consignas del falso Papa León XIV, al servicio de esta agenda del anticristo, echándose en sus brazos, o mejor dicho, en sus garras. Será realidad la advertencia de San Pío de Pietrelcina: para cuando muchos quieran creer, será tarde. El momento es ahora. Por eso, y dado que en 2 días comienza el segundo congreso de Garabandal, no podemos dejar de decir lo evidente: Umbe y Garabandal son una única mariofanía dada en 2 momentos y lugares próximos, pero sí diferentes, con una misma misión sin embargo: alertarnos a todos de que el fin es inminente, el papado se acabó con Benedicto XVI y Jesús viene pronto, empezando con el gran aviso. No se puede seguir soslayando la magna cuestión, bajo la excusa de que explicar la usurpación del trono petrino supone fricción o división en la Iglesia, o que entonces el oficialismo impediría celebrar dicho congreso. Recordemos que en Kibeho, Ruanda, Nuestra Señora de los Dolores, la Madre del Verbo, dio unos avisos apocalípticos y se lamentó con dolor de que no se la tomara en serio, ni se la escuchara, porque no se le obedecía. Obedecer a María en Garabandal supone alertar con seriedad de que León XIV no es papa y que el fin de todo es inminente. La realidad es que, por no hacer caso a la reina de los profetas, en Ruanda los ríos de sangre que vieron las videntes en 1982 terminaron llegando 12 años después con un genocidio o masacre nunca imaginados como posibles. Es lícito entonces preguntarnos: ¿qué pasará si en Garabandal siguen ocultando la cruda realidad que padece la Iglesia bajo 1000 excusas, con el derecho canónico y las normas de la Iglesia pisoteadas, el papado usurpado y María Santísima ignorada? Solo arropamos a la Virgen si la obedecemos y tomamos en serio sus mensajes. Sí, si la obedecemos. En este vídeo volvemos a prestar el servicio y compromiso para el que surgió el canal: tratar de obedecer a María, tomar en serio sus mensajes y animar a que todos lo hagan y seamos coherentes. Por nosotros que no quede. El tiempo se agota y si caemos en la omisión y la falsa paz, luego será el llanto y rechinar de dientes.
Estamos llamados a combatir y dar la vida por la verdad al precio que sea. Dios dirá. Cuando llegó el momento culminante y ante Pilato, Jesús no ocultó la única verdad. Y nosotros sabemos, si somos honrados, que el tiempo de esconder, tapar o dulcificar la realidad que vive la Iglesia no se sostiene más. La verdad ha de ser revelada y gritada a los cuatro vientos, como nos enseña María en tantas mariofanías como son Garabandal y Umbe. Benedicto XVI fue el último papa canónico de la Iglesia. Jesús viene pronto. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ven, Señor Jesús, ven por María. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Muy buenos saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. El segundo congreso de Garabandal está a punto de empezar. El próximo día 17, viernes, empieza el congreso segundo y ya además en una situación nueva, con un nuevo, entre comillas, papa, el sucesor de Francisco. Del antipapa Francisco es el sucesor, otro antipapa, León XIV, pero esta es la magna cuestión que todavía muchos católicos, desgraciadamente, no conocen o no entienden o no asumen. Por eso este congreso de Garabandal, que nosotros queremos hacer el programa antes, a diferencia del año pasado que lo hicimos una vez que terminó y lo comentamos donde vimos que no se abordaba esta magna cuestión, ¿quién es el Papa? ¿Por qué es tan importante saber quién es el Papa? ¿Acaso en Garabandal no se habla de quién es el Papa o qué iba a pasar en la Iglesia? ¿Acaso en Umbe no se aborda esta cuestión? Bien sabemos que sí, que es una de las dos líneas generatrices fundamentales. Entender lo que pasa en el papado, la ocupación por parte de los enemigos del papado, que empezó con Bergoglio y que ha continuado con León XIV, y prepararnos para la parusía. Sabemos que Umbe y Garabandal son una misma mariofanía en dos partes, en dos escenarios próximos, porque así el cielo, en su sabiduría infinita, tenía que plantearlo para evitar la persecución y que pudiera darse a conocer estas revelaciones. Pues bien, nosotros queremos tratar de hacer caso a la Virgen. Esa es nuestra misión. Este día que presentamos el programa, 15 de octubre, se cumplen 6 años de la existencia de este canal. Durante 6 años hemos luchado para servir a los planes de Dios y entender lo que pasa en la Iglesia, defender a la Iglesia frente a los enemigos infiltrados. Agustín Aranda, ¿cómo estás? ¿Por qué es importante hoy, en este día, hablar antes de que empiece el segundo congreso de Garabandal? Hola Arturo, muy buenas tardes. Pues a cosa hecha, queremos publicar este vídeo antes, no para aguarles la fiesta, ni mucho menos, sino para exponer unas ideas que les puedan servir de ayuda, porque van a reunirse para arropar a la Santísima Virgen del Carmen, y la Virgen es madre de la Iglesia, y la Iglesia está en una situación muy crítica. ¿Por qué? Porque nuestra Santa Madre Iglesia es jerárquica, el Señor así lo quiso, que tuviera una cabeza, y esa cabeza, desde hace 12 años y medio, está usurpada. Como se desprende de los mensajes de Garabandal, el último papa fue Benedicto XVI, y ni Bergoglio ni Preboste lo son. Y eso tiene una repercusión enorme, porque el hecho de que el actual papa también sea falso es señal de que ya la copa está rebosando, que el aviso, que para muchos será un castigo, está muy cerca, y que como esa jerarquía trabaja contra Dios para contaminar la fe, arrastra a muchos. Ese era el plan de Satanás, tomar el vértice y con ese arma de destrucción masiva que es la falsa obediencia, engañar, arrastrar, confundir, incitar al pecado, a la confusión. Entonces,
la Santísima Virgen, como Madre de la Iglesia, está encantada de que sus hijos la arropen, pero necesita nuestra ayuda. Una idea importantísima, Arturo, es que más que ir para hablarle a la Virgen, se trata de escucharla. A la Virgen le gusta que le hablemos y que le contemos nuestras necesidades, pero hay que escucharla para poner en práctica sus palabras, para ayudarla, porque si solamente vamos a contarle nosotros lo que la amamos, lo que la queremos, lo que deseamos, lo que nos preocupa, todo eso, y no dejamos sitio para que su palabra entre, pues saldrán de allí justificados, como en el Evangelio del otro día, ¿no? Uno que salió justificado. Él ya fue a contarle a Dios su vida, su oración, y se volvió. No, es que hay que escuchar. Ese es el mandamiento más importante. Escucha, Israel, escucha, escucha. Escuchar para obedecer, como bien has dicho. La Virgen Santísima es la pura obediencia a Dios y ella, como pura obediencia que es a Dios, a la Santísima Trinidad, viene a nosotros. ¿Para qué viene? Para obedecer el mandato de Dios y darnos unas pautas, unos avisos. En Ruanda, en donde se apareció la Virgen, se quejaba de que no se le escuchaba y de que no se le obedecía, que no se le tomaba en serio. Y además nos advertía de que quedaba poco tiempo, que venía a prepararnos para la segunda venida del Señor. Es decir, en muchas mariofanías por todo el mundo es la misma historia, Agustín. Es, escuchadme, os doy los últimos avisos, como dice en Garabandal, como dice en Umbe, como dice en tantos sitios, y es para que la tomemos en serio, para que la obedezcamos. ¿En qué tenemos que obedecer a la Virgen en Garabandal que no se está obedeciendo? Pues en ser consecuentes al interpretar qué tiempos son estos que vivimos. No se trata de que si realmente la Iglesia está muy mal, ellos o nosotros seamos los encargados de arreglar la situación, ¿no? Si este arreglo solamente será Dios quien lo pueda llevar a cabo, esta restauración, esta reconquista, como se dice en la misión de Texas. Pero lo que no podemos es colaborar con el enemigo, ocultando, tergiversando la información, almibarándola para que parezca otra cosa. No, nosotros no podemos poner obstáculos. Entonces, nuestra forma de colaborar es dando a conocer la situación, haciendo un apostolado eficaz. Y también identificando al enemigo, porque si hablamos que esto es la última prueba de la Iglesia y es una batalla apocalíptica, como decía Fulton Sheen, donde la Virgen lidera a un ejército, su ejército de soldados de Jesús y de María, contra el ejército de la otra bandera que decía San Ignacio, liderada por Lucifer, con los que se dedican a engañar, que se disfrazan de ángel de luz, que se disfrazan de falsos ministros, etcétera, pues tenemos que identificar a los enemigos. Todo militar tiene que saber que si tú no sabes quién es tu enemigo contra el que batallas, ¿cómo vas a vencerlo? Claro que sí. Hay un refrán español que dice, ¿y a ti quién te ha dado vela en este entierro? Bueno, pues a nosotros, la que nos ha dado la vela para este entierro, y por eso hacemos el vídeo, es la Santísima Virgen del Carmen o Pura Dolorosa, porque a la muerte de Benedicto, ella se quedó con una vela. Esa vela, de la cual quedó un pequeño resto, sabemos que va a ser un pequeño resto, no de entrada multitudinario. Representa a aquellos que están a los pies de la Virgen y le hacen caso, la escuchan. Ella reiteradamente ha pedido que se den a conocer sus mensajes. El año pasado, en nuestro libro, que es otra novedad, entre un congreso de iniciativa por Garabandal y este otro, entre medias, se ha publicado un B 2025, en el cual demostramos incluso matemáticamente que son la misma mariofanía, que la Virgen en su sabiduría tuvo que preservar dándola en dos sedes diferentes. Los dos únicos mensajes que se dieron en Garabandal se dieron en días 18. Pues en un B, de los 31 días que puede tener el mes, únicamente en día 18 no hubo nunca ninguna manifestación, ninguna visión, ningún mensaje. Eso no puede ser casualidad. Probabilísticamente es del orden de 10 elevado a la menos 16. Eso técnicamente es probabilidad nula. ¿Qué nos está diciendo la Virgen? Que son complementarias e inseparables. Por eso tenemos la vela en el entierro. Pero incluso solamente desde el punto de vista de Garabandal, San Miguel en el segundo mensaje
dijo que la copa estaba rebosando. Y algo muy importante, antes de darte paso, Arturo, es que no podemos trocear y separar cosas que son inseparables. Por ejemplo, a Dios Hijo no se le puede separar de su Santo Espíritu, ni de Dios Padre. No se puede separar la palabra del Señor del cuerpo del Señor. No se pueden separar los sagrados corazones. Pues lo mismo se aplica a la Santísima Virgen. Otra cosa es que ella no ha dado toda la información en la misma sede. Claro, igual que la Iglesia es un cuerpo místico y no todos tenemos la misma función, somos diferentes. Pero tenemos que estar unidos en comunión, porque si no, no estamos ayudando y cuando un miembro enferma repercute en los demás. Así que hagan ustedes una unidad en la verdad, se trata de ser coherentes y de esa manera van a poder realmente ayudar a lo que quiere la Virgen. Es que ella lo ha querido así. Bueno, podría haberlo hecho ella de otra manera, pero necesita nuestra ayuda de difusión, de dar la batalla. No se trata de que vayamos a tontas y a locas precipitándonos, pero de verdad, créannos, no está la cosa únicamente para rezar y ya está, y dejar que el cielo actúe, porque el cielo ya nos ha dado consignas, nos pide algo más, no solamente la parte contemplativa, sino la parte activa, una parte de batalla, una parte de apostolado. Es más difícil, claro que sí, pero quien confía en la Virgen no va a quedar defraudado y seguro que va a recibir las luces y las armas necesarias para el combate, porque ya Dios se va a encargar de dárselas. Dios no manda a nadie a trabajar a su viña sin herramientas y sin instrucciones precisas y concisas. Así que démosle ese voto de confianza, que es lo que ella pide. La Virgen pide nuestra confianza, que seamos dóciles, que no pongamos trabas. Así que estamos a tiempo de abordar la magna cuestión de que el papado está usurpado, con lo que eso supone, que veremos a continuación. Sí, nosotros vamos a tratar de daros unas pautas a los que estáis en el Congreso, que vais a empezar este Congreso segundo de Garabandal. El año pasado no quisisteis decir que Bergoglio no era papa, ahora parece ser que tampoco vais a querer decir que Preboste no es papa y que está usurpada la sede petrina. ¿Pero por qué no lo queréis decir? Porque decís que se trata solamente de arropar a la Virgen. El coronel Vara de Rey recientemente participó en una entrevista y él dijo claramente que el último papa, con respecto a lo que había aprendido el de Garabandal, era Benedicto XVI. Entonces, si él ya públicamente ha dicho eso y es uno de los organizadores, ¿por qué decir que solamente queréis arropar a la Virgen? Para arropar a la Virgen hay que escucharla y hay que obedecerla. Y la Virgen, si nos ha dicho que no es papa este señor que está ahora, pues la gente tiene que saberlo, no se puede ocultar la verdad. Porque a lo mejor os puede ocurrir que cuando queráis decir cuál es la verdad de cómo está el papado, sea tarde, como dijo el Padre Pío. Cuando muchos quieran creer, sea tarde. Traducido de otra manera, cuando muchos quieran decir que la sede petrina está usurpada, será tarde, ya no se podrá, o la gente no lo creerá, o muchos habrán muerto. En fin, que aquí de lo que se trata es de la verdad. Sin hacer cálculos humanos, pero ir a Garabandal a un congreso y esto que la Virgen nos ha revelado en Umbe y en Garabandal y en tantos otros sitios para decirnos que la sede petrina está tomada por los enemigos infiltrados y no abordarlo, eso es ocultar la verdad y es hacer el juego a los enemigos. Yo creo que tenemos que dar unas pautas, Agustín, para que se animen a dar este paso, que da la impresión que no se van a animar. Sí, vamos a darles las pautas. Las mariofanías de Umbe no se hubieran podido entender sin las de Garabandal. Así de claro. Se empezaron a entender gracias a las de Garabandal. Pero, gracias a las mariofanías de Umbe, se tiene la comprensión perfecta. Y curiosamente, se cierra el círculo de forma magistral que nadie hubiera podido planificar, porque es Garabandal quien nos confirmó que son inseparables Umbe y Garabandal, porque los mensajes de Umbe están todos en días, excepto el día 18, y además los dos mensajes de Garabandal se asocian bastante bien a las dos líneas generatrices de Umbe, que hemos explicado otras veces. A ver, esto de que el Papa no sea Papa no se puede equiparar a que alguien esté conduciendo sin el carnet de conducir. Bueno, porque de hecho hay gente que sabe conducir y no tiene carnet y de hecho su intención no es la de estrellar el vehículo, sino la de ganarse la vida o de llevar a los pasajeros a otro sitio con buena intención. Está mal conducir sin carnet. Pero
esta gente que ha usurpado el papado no se conforma con afán de protagonismo únicamente, no, igual que los que gobiernan el mundo no se conforman con ganar dinero, eso ya les da igual, tienen todo el dinero que quieran, buscan algo más, buscan dañar el plan de Dios. Así que vamos a darles unas pautas porque cuando leamos el mensaje previo al del aviso, ahí estaremos de acuerdo todos, en que estamos esperando el aviso, que ya llegará, ¿no? No creo que ninguno de los que se reúnen tenga algún fundamento para decir que el aviso tiene que llegar después del Papa León XIV. Primero, porque eso no tiene ningún fundamento. Y en segundo lugar, ¿y usted qué sabe cuánto tiempo va a vivir León XIV? Y si le da por vivir 25 años más, ¿qué pasa? No. El aviso va a llegar, atención, cuando solamente haya un papa injusto. Pero la palabra injusto, en boca de la Virgen y en términos bíblicos, va mucho más allá del uso que aquí en la tierra le damos a la palabra injusto. Ejemplo típico, han pitado un penalti injusto. Bueno, no pasa nada, eso es un gol en un partido de fútbol. Aquí el ser injusto acarrea una gravedad que no nos podemos ni imaginar. Así que, bueno, por último, antes de darle paso a Arturo, San Miguel está presente en Fátima, en Garabandal y en Umbe, el jefe de las milicias celestiales. Entonces, si en Umbe, que es confirmada por Garabandal, y viceversa, San Miguel dice que el próximo papa, después de Benedicto, será carismático, ¿acaso fue carismático Bergoglio? ¿Acaso ese último papa carismático que estará asistido por San Pío de Pietrelcina fue Bergoglio? ¿O es Prevost? No, claro que no. Esos papas no son los papas a los que se refiere San Miguel, por supuesto que no. Entonces, es que todavía no conocemos quién será el siguiente papa. Y por si ustedes no lo saben, San Pedro, el primer papa, trazó la línea del papado por Umbe y les aseguramos que en absoluto hay la menor posibilidad, ya no vamos a hablar de Bergoglio que no está en la escena, de que este que acaba de llegar, ni ahora ni a futuro, sea papa. No. Y si no es papa, ¿qué es? Destructor, enemigo, asesino de almas, es un muerto viviente. La Virgen habla de muertos, porque son muertos espirituales que arrastran a otros. No se vayan con los muertos, por favor. Ahora, desgraciadamente, estamos muy cerca de la fiesta satánica esta de Halloween. Entonces, ¿ustedes se imaginan que un verdadero católico, cuando estemos en el día 1 de noviembre y 2 de noviembre, en lugar de estar en oración y en comunión con los santos y en sufragio por la bendita ánima del purgatorio, se dedicase a disfrazarse de calavera con un cuchillo ensangrentado en el cuello? ¿A qué no? Porque eso es invocar a los demonios y es ofender la festividad que viene. Pues algo parecido es estar en comunión con Preboste. Lo que pasa es que no se ve, hace falta la fe, pero nuestra fe es una fe razonada y tenemos elementos más que de juicio ya para decir esto que decimos. Replanteen la situación y pónganse de verdad a tomar cartas en el asunto y a no adherirse en absoluto a las iniciativas de esta jerarquía que no solamente queda en el papado, sino en los obispados, en las parroquias, como la de Don Rolando, el perro de presa de Garabandal. Entonces, ¿de qué manera podemos ir argumentando a través de las mismas palabras de la Virgen para que se asuma en este Congreso la realidad de que estamos sin papa a la muerte de Benedicto XVI y que los curas que suben allí a Garabandal tienen que saberlo, que no se les puede ocultar esta realidad, que no se puede uno autoengañar porque eso no conduce a nada? Estamos para la verdad. Entonces, ¿de qué manera la Virgen nos dice o podemos nosotros deducir muy claramente cuál es la realidad que vive ahora la Iglesia? Pues muy claramente. Gracias a lo que la Santísima Virgen dijo en Garabandal, pudimos comprender el mensaje central de Umbe. Luego, ¿hay relación o no hay relación? Total. En el mensaje central de Umbe, junto con lo que hemos vivido desde el año 2013, se demuestra que a Benedicto XVI le dieron un golpe de Estado, del cual resultó un papa injusto. Esa línea papal, esa línea usurpadora,
tiene continuidad. Y ahora tenemos a Robert Prevost, que es igualmente violento e igualmente injusto, porque esos calificativos también se le aplican a quien ejerce violencia contra las leyes de la Iglesia, cosa que ha sucedido en el último, a ver si lo digo, cónclave. Se han ejercido violencia contra las leyes de la Iglesia y de forma injusta pues se ha tomado posesión de un cargo que no corresponde. Entonces, después del mensaje central de Umbe, en el cual se habla del aviso, hay un mensaje antes del mensaje específico del aviso. Entonces, es de puro sentido común que si el mensaje central ya nos ha dicho cómo fue el final de Benedicto y nos habla del aviso, vamos a ver qué hay entre un mensaje y otro. Pues hay un mensaje entre el central, que nos explica el golpe de estado de Benedicto, del cual resulta un papa injusto, y el mensaje del aviso. Pues ese mensaje, que es el del 4 de junio del 71, es un parte de guerra. Describe una situación terrible por la que está pasando nuestra Santa Madre Iglesia. No es un mensaje para estar tranquilos, ni para únicamente rezar, sino para estar atentos, alerta. La gravedad del mensaje es de una profundidad que no nos imaginamos, porque hasta la Eucaristía es referida. ¿Hay algo Bueno, más sagrado Agustín, que la pues entonces, Eucaristía? efectivamente, hasta la Eucaristía refiere. Entonces, vamos a escuchar tranquilamente este mensaje, que es un parte de guerra, que es clarísimo, y es el que nos describe la situación que está padeciendo la Iglesia actualmente previa al aviso. Atención, lo vamos a escuchar con mucha calma y luego lo comentamos. 4 de junio de 1971, viernes, 11 horas, tiempos del Papa Pablo VI. Se me apareció la Virgen. Le dije, ¿qué más debo hacer? Me contestó. Los que me harán caso serán los seglares, que los curas y el Papa no quieren hacerme. Ya vienen aquí 2 seglares a ayudar. El Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, pero a los fieles creyentes los bendecirá el Señor. La bendición del Papa no detendrá la catástrofe. Este Papa dio la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios. Los apóstoles humanos van donde el Papa, pero a él esto le molesta. Pero los apóstoles humanos seguirán a Dios y salvarán al mundo. Mi Hijo, el Señor Altísimo, tiene el poder para la salvación de los apóstoles. De los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Este Papa, después de muerto, no se le aparecerá a nadie. Se transcriben los párrafos literalmente, sin hacer juicio de valor. Desconocemos su valor histórico, pero la Virgen así lo reveló. Inés Arrieta Sistiaga, hija de la vidente. Pues en este mensaje se ve como la situación es muy grave. ¿Qué dice la Virgen del Papa? Que no le quiere hacer caso, es decir, ni Bergoglio ni Prevoste le quieren hacer caso a la Virgen. Así que ustedes no le hagan caso a Bergoglio y a Prevoste, porque si le hacen caso a Bergoglio y a Prevoste, que no le hacen caso a la Virgen, por lógica simple deductiva, no le estarán haciendo caso a la Virgen. A la vez no se le puede hacer caso a Prevoste y a la Virgen. No, a la vez. Y hacer caso a Prevoste es darlo por válido, por verdadero y por auténtico. Claro, entonces hay que describir lo que pasa. No se puede hacer creer a la gente que son verdaderos papas. Sí. Después dijo la Virgen que los seglares sí le harían caso. Bueno, somos seglares. Estamos haciéndole caso a la Virgen y dando a conocer sus mensajes, que fue lo que ella pidió. Dice la Virgen que el Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles. ¿Por qué? Porque no es Papa. Dios es fiel a su palabra. Y aunque fuese mal Papa, si de verdad tuviese la gracia de Estado, él estaría en pecado, pero sí tendría la potestad de bendecir en nombre de Dios a los fieles. Luego, cuando la Virgen lo dice, es porque no es Papa, es injusto y arrastra a otros, como se dice en el mensaje posterior al del aviso, que no se queda esa condenación en él. ¿Qué más? Dijo,
que a los fieles creyentes los bendecirá el Señor. Es decir, que estamos, como siempre ha sido, con la cabeza de la Iglesia, que es nuestro Señor. No estamos abandonados. Lo que pasa es que transitoriamente pasamos por un momento, estamos en el sábado santo de la Iglesia, y la pasión de la Iglesia se refiere al papado, en el que no hay papa. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, igual que en el sábado santo litúrgico, el Señor estaba en el sepulcro, ya resucitó después. Estamos en esas, esperando la luz de la parusía, pero no podemos esperar la luz de la parusía junto a un muerto, a un cadáver condenado. Así no, sino junto a la Virgen en oración, con esperanza. ¿Pero qué esperanza vamos a tener en alguien injusto, usurpador? Eso no es esperanza. Sí, lo que tiene que quedar muy claro es que para arropar a la Virgen hay que escucharla, hay que tomarla en serio y hay que seguir sus indicaciones. Y si ella nos dice que no tiene el poder de bendecir y que no es papa, bueno, pues vamos a tomarla en serio. ¿Qué más cosas sacamos de ese mensaje previo al aviso? Dice, la bendición del Papa no detendrá la catástrofe. Se avecinan catástrofes y enfermedades previas al aviso, lo que ya estamos viendo, la guerra, el hambre, los 4 jinetes del Apocalipsis. Este Papa dio la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios, a los buenos curas, a los buenos eclesiásticos, a los que dan la cara, los reduce al estado laical, los aparta, o en el mejor de los casos les da plantón, como al cardenal Zen. No lo recibe. ¿Eso lo hace un verdadero papa? ¿El pastor pastorum hace eso? No, ¿verdad? ¿Eso quién lo hace? Un destructor de almas. Porque, antes de seguir analizando el mensaje, Bergoglio y Prevost, ahora hemos entendido que ha llegado Prevost, comparten todas las reprobaciones. La única diferencia, que la Virgen ya se encargó de ponernos sobre la pista, es que Bergoglio ni siquiera era cura, y Prevost seguramente sí, pero como no es papa, y estamos hablando del papado, se le aplica todo lo demás. Seguimos. Los apóstoles humanos van donde el papa, pero a él esto le molesta. Por apóstoles humanos entendemos los seglares, porque la Virgen en un momento dado habla de los apóstoles de Dios, los consagrados, y luego de los apóstoles humanos. A él le molesta, claro, le molestan, por ejemplo, estos canales. A la jerarquía le molesta mucho, porque no solamente el Papa es una figura que él sea quien ejerce la autoridad, no, sino que esa autoridad la transmite. Entonces, somos conscientes de que a los obispos en general no le gustan en absoluto que digamos estas cosas, pero nosotros obedecemos a la Virgen, no a una jerarquía silente, muda, connivente con la mentira. Y Prevost recientemente hizo unas declaraciones donde calificaba eso, a estos canales, a los poquitos que hablamos claro, pues nos hizo una reprimenda. ¿No le gusta? Claro. ¿Cómo le va a gustar? Si le ponemos en su sitio, decimos quién es y quién no es. Si el tercer secreto de Fátima nos dice que el vértice estará tomado por Satanás, es lógico que la Virgen acuda como plan B a los seglares, igual que como no se le hizo caso y no se reveló el tercer secreto de Fátima a tiempo, pues ella activó el plan B por Garabandal y Umbe. Pero algunos siguen haciendo lo mismo que se hizo en el año 60, seguir ocultando el tercer secreto de Fátima. Además, es que esa estrategia es muy mala, porque al final, si estos callan, hablarán las piedras. No hay nada oculto que no llegue a conocerse. Sí, Agustín, el problema está en que no se quieren abordar estas cosas por miedo, por conveniencia, por lo que sea, porque dicen que es que si no, no les van a permitir a los curas acudir a Garabandal, que no van a poder organizar el congreso, etcétera, etcétera. Pero esto es una excusa absurda. Uno tiene que ir con la verdad y a partir de ahí, si es que no somos nosotros, como tú has dicho, los que tenemos que resolver esto solo lo puede resolver el Señor, pero a la gente no se le puede engañar. Y si la Virgen ha venido para aclararnos lo que pasa en la Iglesia, pues será para secundar a la Virgen. Porque ¿cómo vas tú a arropar a la Virgen si escondes lo que ella ha enseñado? Es absurdo. Claro, a nosotros algunas veces nos han llamado para que hablemos en algunos programas, pero sin que hablemos de la verdad. Para eso no vamos, evidentemente. Entonces, si eso sucediera, no se preocupen, que ya al final ellos quedarían retratados en mal lugar. Ustedes defiendan la verdad. Ya se encargará la Virgen, la capitana del ejército es la Virgen. Y ella nos dice que no tengamos miedo, que confiemos en ella. Claro, estamos llegando a un punto en el que
parece que es que estamos eludiendo la cruz. Ah, eso es otra cosa. Si ustedes quieren ser cristianos sin cruz, díganlo. Entonces no vayan ni a Garabandal ni a ningún sitio. No O tener ser... iniciativas propias también, que no se trate de tener una iniciativa propia, sino de ser dóciles a lo que la Virgen nos ha enseñado y nos pide. Porque si la Virgen lo único que quiere es que vayamos a Garabandal para estar con ella, para eso no se necesita aparecer. Exactamente, porque hay mucha gente que va a orar, pero como el fariseo, a contarle a Dios sus iniciativas, lo bueno que es. Esa oración no agrada a Dios. Ya salió justificado del templo el fariseo. Hay que hacer como el publicano, ¿no? Esa oración sí fue grata a Dios porque fue la oración de un corazón contrito y humillado. Esa es la disposición que quiere Dios. Y la Virgen igual, quieren lo mismo. Bueno, dice que los apóstoles humanos seguirán a Dios y salvarán el mundo. ¿Qué misión tenemos los apóstoles humanos? Seguir a Dios y salvar el mundo. Bueno, pues merece la pena, ¿verdad? Arriesgar un poco sabiendo que la recompensa será grande. Ya veremos cuál será nuestro final. No nos corresponde a nosotros ahora saberlo. Salvar al mundo de la mentira. Ojo, porque esa sería la segunda parte de la frase. ¿Salvarán al mundo de qué? Del engaño, de la mentira. Porque si tú vas caminando por un sitio y no sabes que unos metros delante hay una trampa que si tú la pisas te caes al vacío y te pinchas con unos pinchos y te quedas allí empalado, pues oye, eso es muy desagradable, ¿verdad? Pero si hay un alma caritativa que te dice, cuidado, no sigas avanzando por ahí, gira por ese otro lado porque como sigas por ahí vas a caer en una trampa. Pues eso es lo que hacen, lo que dice ahí esa frase. Los apóstoles ¿cómo es? Los apóstoles humanos seguirán a Dios y salvarán el mundo. Seguirán a Dios. ¿Qué significa seguir a Dios? Seguir la verdad, dar la vida por la verdad. ¿Qué hizo Jesucristo? He venido a dar la vida por la verdad, delante de Pilatos. ¿Y qué es la verdad? Pues ahí la tenía delante. Por eso fue al patíbulo, por eso fue a la cruz, porque dio la vida por la verdad. Pues eso es lo que tenemos que hacer si somos discípulos del Señor. Seguir a Dios dando la vida por la verdad. Y esa es la verdad la que salva al mundo, a todo aquel que escucha y elude esa trampa, esa mentira, ese engaño. Porque, Agustín, es que estamos caminando toda la humanidad entera, caminamos hacia el gran engaño del anticristo. Está próximo. El engaño ya definitivo, esto lo que estamos viviendo ahora es un aperitivo, pero caminamos hacia ese engaño definitivo. Si siempre al cristiano se le ha aplicado eso de sed prudentes, que os envío como ovejas en medio de lobos, cuanto más ahora, cuando los lobos están por todas las majadas. Continúa el mensaje. Mi Hijo, el Señor Altísimo, tiene el poder para la salvación de los apóstoles. El poder para la salvación no lo tiene el Papa injusto, sino su Hijo. Es quien tiene el poder para nuestra salvación. Así que no desesperemos y confiemos en quien tiene el poder de salvarnos, Jesús, el Hijo de María. Efectivamente, y todos esos curas que han sido injustamente tratados, maltratados, castigados, sin ningún tipo de razón, como un rodillo, es la tiranía el rodillo del tirano, que como no tiene la verdad y se tiene que amparar en la autoridad, en el autoritarismo injusto, pues les machaca y genera miedo, genera pues eso, que la gente no se atreva a decir la verdad, pero es que esa no es la solución, Agustín. En un congreso que es sobre la Virgen de Garabandal tendrán ante todo que dar la vida por la verdad, que se note que están dando la vida por la verdad, porque la Virgen viene para eso, para animarnos a que demos la vida por la verdad. Es que si no, Arturo, ¿para qué vino la Virgen a Garabandal? ¿Para decirnos que tenemos que ser buenos? Eso ya lo sabemos. ¿O únicamente para que conociéramos a modo histórico la cantidad de fenómenos místicos y sobrenaturales que se produjeron? Sí, eso atestigua la veracidad de Garabandal, pero no únicamente para que nos quedemos admirados de aquellas marchas, contramarchas, de que las niñas acertaban y a cada peregrino le daban su objeto bendecido, etcétera, etcétera. Multitud de fenómenos místicos. Fue para algo más. Igual que ayudaron a muchos curas que tenían dudas sobre su vocación y iban allí a Garabandal y yo tendré vocación, yo habré sido bien ordenado, seré verdaderamente cura, no seré. Había curas que iban allí con dudas de todo tipo. Pues, ¿qué más dudas ahora, Agustín, que saber si es papa o si no es papa? Y nos lo aclara todo la Virgen. Aquellos fenómenos místicos tenían la misión muy parecida al agua de Umbe. El agua seguirá curando, como señal de que mis palabras se están cumpliendo.
No es que únicamente la Virgen pura dolorosa quiera que los enfermos se curen con el agua y ya está. No, y ya está no. Lo que cura es su mensaje, es la fe. De hecho, habrá habido algunos curados que luego hayan caído en pecado mortal y se hayan condenado de que les ha servido. Lo importante es pedir perdón sincero a Dios y creer en las palabras de la Virgen. ¿Qué más? Dice la Santísima Virgen, de los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Esto significa que nos estamos acercando al gran engaño, al segundo apagón eucarístico. Y si hubiera un verdadero Papa, eso no podría producirse, porque la gracia de Estado impediría que un verdadero Papa cambiara las palabras de transubstanciación o introdujese una oración herética en la misa. Aquí la Virgen nos dice que estemos atentos, porque si de los fieles que reciben la Eucaristía no todos reciben al Señor, eso significa que algunos sí. Habrá que ver dónde sí y dónde no. No se puede hacer una tabla rasa y decir, ya no hay que ir a misa. Así, del tirón, no. Pero tampoco podemos decir, hay que ir a todas las misas siempre. Ojo, que estemos atentos, porque en algunas misas no estará el Señor. ¿Por qué? Pues porque no se darán las condiciones para que se produzca el sacrificio perpetuo. Ahí habrá muchas combinaciones. Estemos atentos, pero sabemos que vamos hacia el segundo apagón eucarístico. Ya Bergoglio provocó el primero y todo indica a que Preboste va a ser el protagonista del segundo y el tercero, que es el de la mitad de la semana 70 de Daniel, la supresión del sacrificio perpetuo, pero para eso todavía queda. Entonces, el Papa actual es un auténtico causante del derrumbamiento, como se ve en este mensaje y en otros también de Umbe. Y además, no podemos autoengañarnos de verdad y pensar lo que hemos dicho antes, que si la copa está rebosando y si los cardenales van por mal camino y se acaba de celebrar un cónclave, pues si van por mal camino es que han elegido mal o con mala intención o que no han elegido un papa, porque si fueran por buen camino no diría Bueno, eso. Agustín, es más sencillo que todo eso. Es que han sido conniventes y cómplices de un cónclave nulo e inválido con participación de muchos cardenales falsos nombrados por Bergoglio, entrando más de los debidos, lo que hemos explicado en tantas ocasiones. Entonces, todos han formado parte de este gran teatro macabro, y con su silencio, bueno, pues están colaborando a la confusión y a que podamos decir que el colegio cardenalicio está muerto. Y sobre todo la idea fundamental, a la muerte de Benedicto XVI, entramos en el sábado santo de la Iglesia, identificar el papado con la situación de cuál es el cronograma de la Iglesia, de que acaba el Viernes Santo con la muerte de Benedicto. Es que esto es clave. Entonces ya no cabe más admitir ninguna otra componente, Agustín. Si esto no se tiene claro, se está muy perdido. Y ya que hablamos de la muerte de Benedicto, una muerte buena, una muerte martirial, aunque a ojos del mundo no ha sido mártir, pero por supuesto que sí ha sido mártir el catejón, hay una muerte mala, la muerte del réprobo. ¿Cómo termina el mensaje este de Umbe, que es el previo del aviso? Este papa, después de muerto, no se le aparecerá a nadie. Y aquí, después de la muerte de Bergoglio, hemos visto que se habla de una muerte de cuerpo y de alma. Sabemos por la Sagrada Escritura que aquel que sea el falso profeta será arrojado vivo al infierno. Por tanto, aquí en esta tierra no morirá. Y eso se ha cumplido en Bergoglio en el sentido de que él no ha sido el falso profeta porque ha muerto oficialmente. Otra cosa es cuándo ha muerto y lo que nos han contado, pero oficialmente Bergoglio ha muerto. Por eso no es el falso profeta, porque no ha sido arrojado vivo al infierno a la llegada del Señor, porque el Señor aún no ha llegado, ya Bergoglio está muerto. Pero ¿cómo no será su condena para que la Virgen diga que no se le aparecerá a nadie? Ustedes, señores miembros de Iniciativa Pro Garabandal, saben que Bergoglio, según las palabras de la Virgen, de doble manera sabemos que está en el infierno. Esto es muy duro. ¿Por qué? Lo sabemos. Porque lo calificó como injusto y en la visión beatífica del cielo la Virgen dijo, Dios aquí no quiere injustos. Por tanto, nuestra razón nos dice que se ha condenado. Y también lo sabemos porque dijo, este papa, hombre violento, pagará por su pena canónica, porque se saltó el diaconado y engañó para ser
inválidamente ordenado sacerdote. Entonces, como esa pena aquí no se ha cumplido en la tierra, porque no ha pedido perdón públicamente, no ha reparado, ¿dónde hay pena después de la muerte? En el infierno, en el purgatorio, o sea, hay pena jurídica, ¿no? Hay pena, en el infierno hay pena jurídica, pena ontológica y hay culpa. Entonces, esa pena acarrea culpa, porque es una pena jurídica y acarrea culpa jurídica. Esa culpa solamente se puede pagar eternamente en el infierno, porque en el purgatorio no hay culpa. Entonces, este papa hombre violento pagará por su pena, se traduce como que se va a condenar, claro, como así desgraciadamente hemos visto, porque fue a bendecir islas hace un año, ese papa hombre violento ya estará pagando por su pena. Y sin embargo, Prevost dijo que estaba en el cielo y que estaba con nosotros y que nos uniéramos a su bendición, que sabemos que no tiene poder de bendecir y que es una maldición. En fin, Prevost es uña y carne con este engaño, está en plena comunión con el antimagisterio de Bergoglio, con su mentira, etcétera, etcétera. Entonces, Agustín, ¿y qué me dices de aquellos que justifican de que no tienen que decir nada en el Congreso porque eso sería dividir y que no estamos para dividir? Esa cantinela que no se acaba nunca. Sí, pues te lo voy a comentar, pero antes no quiero que se me olvide. El falso profeta no saldrá nunca del infierno, porque la Sagrada Escritura dice que al final Satanás es liberado del infierno, donde ya estaban, o sea que finalmente será de nuevo arrojado para siempre, donde ya estaban las dos bestias. Es decir, que las dos bestias, el anticristo religioso y el anticristo político, serán arrojados vivos, pero no van a salir nunca. Eso es muerte espiritual. Entonces, ahora vemos la perfección del mensaje, que cuando nosotros escribimos este libro, como seguía vivo Bergoglio, porque eran los últimos días de Bergoglio, que estaba hospitalizado, pues bueno, a ver, se va a morir Bergoglio, ¿qué decimos? Y bueno, explicamos en nuestro libro todas las posibilidades. La Virgen está hablando de una muerte de cuerpo y de alma, como así ha sido. Bergoglio ha muerto, tiene condenación, pero el que sea el falso profeta y todo apunta a que lo va a ser Preboste, es un muerto espiritual, un zombi que aparenta vida. Los zombis aparentan vida, y eso lo sabemos por revelaciones privadas de Santa Hildegarda o de Ana Catarina Emmerich, que los demonios tienen poder para poseer a los cadáveres y que parezca que tienen vida, algo terrorífico. Bueno, y volviendo a tu pregunta, ¿qué dividimos? Bueno, hay una división buena y una división mala. La división mala es la que causa el demonio, división entre los hijos de Dios, pero hay una división buena y nosotros ahora estamos haciendo una preseparación del trigo y la cizaña. Serán los ángeles los que hagan esa separación final cuando llegue el momento de la parusía, de la siega, pero nosotros tenemos que colaborar. Tenemos que colaborar. Es que Dios, por definición, ha venido a separar la verdad de la mentira, la gracia del pecado, la luz de la niebla. Entonces, esa división es buena, es necesaria, porque no podemos estar mezclados todos, porque, bueno, aquí en el mundo sí, estamos en el mundo porque es voluntad de Dios, pero espiritualmente no podemos estar en comunión con la falsa iglesia. Por eso tenemos que hacer esa división buena. Efectivamente, pero es que lo que quieren con obsesión, primero Bergoglio y ahora Prevost, es que todos estemos unidos, pero en la mentira. Sin embargo, el Señor es muy claro en el Evangelio: alejaos de mí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. O sea, más claro no puede ser el Señor. Dios no quiere estar unido, como dice la Virgen, en el cielo no caben los injustos. Pues es que Dios no quiere estar en comunión con los agentes de iniquidad. Alejaos de mí, apartaos de mí. Sin embargo, los agentes de iniquidad dicen: venid todos conmigo, venid con nosotros todos juntos, porque todos somos hijos de Dios. Y entonces es un engaño donde mezclan verdades con mentiras, una cosa terrible. La argamasa, ese mal pegamento que usan, son la falsa paz y la falsa fraternidad. Ellos van a estar continuamente hablando de paz y fraternidad. Hasta en la primera de Tesalonicenses se dice: cuando oigáis hablar de paz y seguridad, claro, como nadie quiere muerte, nadie quiere enfermedades, nadie quiere que haya devastación, ni que haya hambre, ni nada, pues entonces, con este engaño que ya están llevando al punto máximo, cuando a la gente que ya está engañada
le cortes lo básico, los suministros básicos de información, de electricidad, de comida, ya con esa argamasa, la falsa paz y la falsa fraternidad, ahí nos quieren unir para que sea el demonio quien saque ganancia de ese río revuelto. Pero claro, los ángeles por eso van a hacer una separación. También hay algo fundamental que nos tenemos que grabar a fuego todos los días, como jaculatoria, ¿eh? La forma de unir el reino de Dios en estos tiempos que nos va a tocar vivir es mediante las velas, el trozo de manto y el celestial resplandor. Vamos, eso decir qué significa. Esos son objetos celestiales que vinieron en Umbe. La Santísima Virgen del Carmen de Umbe, sí, he dicho bien porque son la misma, es que vamos a hablar así a ver si a alguno se le mete esto en la cabeza. O la Santísima Virgen Pura Dolorosa de Garabandal, lo mismo es, le dio orden a un ángel de que trajera unos objetos celestiales. ¿Y cómo se va a unir el reino de Dios? Observemos que la Virgen dijo unir, no reunir, porque realmente nunca ha estado aquí en la tierra desde el pecado original unido el reino de Dios. Los que se iban a reunir en los aires serán los ángeles, aquellos que sean trigo en el momento de la siega. Nosotros tenemos que colaborar ahora en esta preseparación, en este tamizado previo. Bueno, las velas, el trozo de manto y el celestial resplandor. Las velas significan el papado, la iglesia, la jerarquía buena que tendrá a Pedro Romano, ese último papa que el cielo nos dará, como San Miguel nos anunció en Umbe, el mismo San Miguel que en Garabandal dijo que la copa ya está rebosando, el mismo, no hay otro. Nos dijo que Pedro Romano será el último pastor, ya lo sabemos por otras profecías. Las velas representan al papa, al papado, que no es que no creamos en el papado, nosotros amamos al papado y por eso hacemos estos vídeos, porque amamos el papado y nos duele saber que está usurpado. El trozo de manto es la Santísima Virgen, su palabra, hacerle caso, y el celestial resplandor de la parusía. Así se va a unir el reino de Dios, con la Iglesia, la Virgen y la venida del Señor. Es que no hay otra forma de unir el reino de Dios. Dios no va a unir su reino mediante el Vaticano, ni mediante ideas humanas, que no nos servirá ninguna luz. Desde la Semana Santa del año 2020, final de la segunda treintena de Umbe y primer apagón eucarístico, ya no nos servirá ninguna luz, ninguna iniciativa propia, porque una iniciativa propia es una luz del mundo, si no es una iniciativa de verdad llevada a la oración, con espíritu penitente. Entonces tenemos todos que ser muy humildes, examinarnos, nosotros lo hacemos. Y antes de hacer apostolado, pedirle a Dios la gracia de que nuestro apostolado sea del agrado de Dios, no del agrado del mundo, esto que está tan de moda. Suscríbanse, denle a la campanita, aquí tienen la cuenta de PayPal para colaborar y denle a la manita para arriba y todo eso. Eso no es un apostolado grato a Dios por sí mismo, porque busca la vanagloria del mundo. No, el mundo nos va a aborrecer, nos va a perseguir. O sea, que no podemos congraciarnos con el mundo. Nunca ha sido así. La Iglesia siempre ha sido un cuerpo extraño en el mundo, pero en esta época más, porque los enemigos han tomado el poder. Esto no es en absoluto como en otras épocas, cuando los enemigos estaban dentro, fuera, y desde fuera atacaban a la Iglesia, o cuando desde dentro se escindían, eran cismáticos y se iban. No, esta época es nueva. Esto es el desenlace. En el desenlace, lo hemos dicho muchas veces, no valen los mismos parámetros que siempre han valido. Entonces hay que pensar de otra manera, pero no en plan yo soy un genio a mí a ver qué se me ocurre y hacer papado ficción o parusía ficción. No, así no. De otra manera, siempre bajo el manto de la Virgen, con todas las consecuencias. Pero de verdad, porque muchísima gente acude a donde la Virgen, por ejemplo, a las romerías multitudinarias o a la Semana Santa o a donde sea, pero realmente van por la parte mundana. Esos no salen de allí justificados ante Dios, esos irán a pasárselo bien, bueno, en fin, no hay que estar mal. Agustín, muy bien. Pues entonces ya nos quedan 10 minutitos para ir terminando, ir perfilando las últimas ideas que queremos transmitir en este programa. ¿Qué más quieres compartir ahora? Bueno, algunas ideas más que he apuntado. Vamos a ver. Tengan en mente los puntos 675 y 677 del Catecismo. El otro día hablábamos tú y yo. Nombramos poco el 677.
El 677 es fundamental y dice que la Iglesia no llegará a su Pascua de otro modo que no sea atravesar su pasión. Entonces, no están dando ustedes la sensación de ser conscientes de que la Iglesia esté atravesando su pasión cuando no quieren abordar la magna cuestión para no dividir. Me temo yo que eso no suena mucho a Vía Crucis, eso suena más bien a autocomplacencia o a reunión tranquila. No, se pide algo más. Efectivamente, es que el Señor Jesús, si no hubiera dicho al final, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esta es la verdad, pues no habría sido crucificado, claro, se habría ahorrado el Vía Crucis, como dices tú, pero es que es lo que tocaba en ese momento. Y ahora ya estamos en un momento, a la muerte de Benedicto XVI, en el Sábado Santo de la Iglesia, que si se sigue ocultando la verdad bajo mil excusas, pues eso no puede acabar bien. No. Y otro dato que no puede ser casualidad. Los dos mensajes de Garabandal se dieron en los años 61 y 65. Prácticamente 3 años y medio entre uno y otro. Bueno, pues entre medias, en la mediatriz de ese segmento, el 29 de junio del 63, se entronizó a Satanás en el Vaticano, recién llegado Pablo VI. Eso está documentado, eso lo sabemos, por el padre Malachi Martín, y pidieron al demonio, al príncipe de las tinieblas, que antes de 50 años tomara el mando. Pues así fue, porque Bergoglio llegó en marzo del 13. Entonces, pues es otra señal más. Pablo VI, el papa con el cual terminaron los mensajes de Garabandal, dijo aquella famosa frase, el 29 de junio también, del 72, de que por alguna rendija había entrado el humo de Satanás. Otro 29 de junio, el día de San Pedro, del año 68, San Pedro le dio las llaves del papado a nosotros, a través de la vidente de Umbe, que la pobre mujer no tenía ni idea de aquello que significaba. Entonces, la figura del papado es fundamental. Otro dato, Joseph Ratzinger fue ordenado sacerdote un 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo de 1951. Bueno, son muchos datos que nos dicen que Garabandal y el papado son inseparables. Y un 29 de junio presentaron del año 2000 la Carta de la Tierra, en ese intento que tienen los malos de vincular su Carta de la Tierra, su agenda globalista satánica con el papado. Obviamente con la apariencia de papado, porque Bergoglio aparenta el papado, pero no son papas. Juan Pablo II y Benedicto XVI lucharon contra esa agenda, enviaban a sus inspectores, a sus sacerdotes para vigilar qué hacían en la ONU, escribieron libros en contra de esa agenda, teníamos a Juan Claudio Sanauja, etcétera, etcétera. Pero ya cuando hubo ese golpe de Estado con Bergoglio, pues el matrimonio de los dos alfiles fue ya totalmente confirmado, consolidado y ratificado. Pero sí, un afán claro de identificar el papado con la agenda satánica para que, bueno, pues para que al final la gente se lo trague. Solamente la Santísima Virgen es la criatura que desde el inicio recibió la garantía, la promesa de vencer sobre el misterio de iniquidad. Es un misterio, igual que el misterio de bondad es un misterio que no abarcamos, tampoco abarcamos lo que significa el misterio de iniquidad, pero es algo operante, son fuerzas que están ahí, lo estamos viendo, no únicamente por sus signos visibles, como son la masacre de los cristianos en África, que entre tanto el falso papa está bendiciendo un cubito de hielo en lugar de hablar de esa masacre de nuestros hermanos africanos y recibiendo y bendiciendo a homosexuales y transexuales que no tienen la menor intención de cambiar de vida. Un verdadero papa no haría eso. Y haciendo el show del día 13 de septiembre, con esos cantantes protestantes, la mayoría, cantando eso de que la vida es un carnaval donde no hay que llorar y, en fin, un show totalmente mundano en medio de toda esta situación, pero ya sabemos lo que hay. Y el otro día, el 3 de octubre, recibió y le dio las manos y aceptó unos regalos de unos chamanes. Le regalaron unas maracas que significan la evocación de no sé qué o no sé cuánto. Un verdadero papa no puede recibir a todo el mundo para congraciarse, no. Solamente tiene que recibir a aquellas personas que
haya un motivo justificado para ello y tienen que salir de allí del Vaticano confirmados en la fe. Sí, hay que llamarles a la conversión de alguna Claro. manera o algo tiene que haber. Lo que no puede ser es una connivencia, aquí no pasa nada y da igual una cosa que otra. Bueno, Agustín, pues vamos ya terminando, que ya estamos a menos de 5 minutos. Lo último, este año yo no sé si será así, pero el año pasado yo sé que este primer congreso no solamente lo celebraron los de Iniciativa por Garabandal, sino que también se sumaron los del grupo de oración del Padre Pío. San Pío de Pietrelcina está presente en Garabandal y está presente en Umbe. Y dijo que para cuando quieran creer será tarde. San Pío de Pietrelcina será quien asesorará de forma especial en la comunión de los santos al último papa. Entonces, les va a pasar a muchos, esperemos que a ustedes no, pero a muchos les va a pasar que cuando quieran creer será tarde, porque ya no puedan hacer apostolado o porque hayan llevado por el error a otras personas que tal vez ya no estén, hayan fallecido. Entonces, estos tiempos, que ya cada vez queda menos para el aviso, son oro puro, pero para aprovecharlos bien, porque no sabemos cuándo vamos a no poder seguir haciendo apostolado. No sabemos, ¿eh? Pero ese día va a llegar, hombre, que sí va a llegar. Entonces, cada día malgastado es un talento desperdiciado. Y Dios nos va a pedir cuentas a todos. Y Dios nos libre de caer en la autojustificación. No. Aquí tenemos que trabajar sin pensar ni en qué me va a pasar, ni en qué premio voy a recibir. Si eso no nos corresponde a nosotros saberlo. A nosotros lo que nos corresponde es trabajar. Trabajar. Pero no por cuenta propia, porque también se puede trabajar mal. Siempre se pone el ejemplo. Uno que estuvo todo el día trabajando, la mitad del día con la pala, abriendo una zanja y la mitad del día rellenando la zanja. Se hartó de trabajar, no hizo nada. Qué tío más tonto. Hombre, así no se puede trabajar, ¿no? Entonces, hay que tener cabeza y ver uno hacia dónde no va. tener iniciativas propias. ¿No? Hay que procurar trabajar, pero no traicionar. Tú fíjate que se parecen los verbos, trabajar, traicionar. No, a la Virgen no hay que traicionarla, a la Virgen hay que obedecerla. Igual que ella es la pura obediencia a Dios, nosotros tenemos que obedecerla. Y una forma de obedecerla es, pues, tomarnos en serio sus mensajes que da en Umbe y en Garabandal. Y en los dos, pues, son complementarios y muy claros. La Iglesia está tomada por los enemigos. No se trata de anestesiar a la gente que va al Congreso. Agustín, es que hay un riesgo muy grande de que los que vayan allí salgan anestesiados. Muy grande. Tienen que responder todos los asistentes al Congreso a esta pregunta. ¿A qué papa o papas, porque son dos, como hemos visto, reprueba la Santísima Virgen de 9 maneras? ¿A quiénes? ¿A Benedicto, a Juan Pablo II, a Pablo VI, a Pedro Romano? No sabemos. Pues obviamente a Bergoglio y a Preboste, que ya hemos explicado en otros vídeos por qué la Virgen únicamente habló de uno y no lo vamos a repetir hoy. Entonces, esa es la magna cuestión. Ya se tienen los medios para responder bien, porque no creo que nadie diga que si el papado de verdad está tomado por los enemigos, como nosotros decimos, eso no tiene consecuencias. Hombre, ¿cómo que no? A nadie en su sano juicio se le ocurriría ni siquiera decir eso de una parroquia. Si alguien dice que en una parroquia el párroco a cosa hecha va a dañar a los fieles, a mentirles y a engañarles, ¿cómo que no va a tener consecuencia eso? Pues si eso se aplica a una parroquia, ¿cuánto más no se aplicará a la cabeza de la Iglesia? Es que no te están preguntando si quieres que tenga o no consecuencias. Es que las va a tener, por supuesto que sí, las va a tener, porque si no, la figura del Papa sería una figura, bueno, pues histórica, ¿no? Bueno, está ahí puesto, como la mayoría piensan. Viste de blanco y vive en Roma, luego será el Papa. Eso en condiciones normales era más que suficiente para saber quién era el Papa, pero ya no. Hace falta un trabajo, porque para decir lo que nosotros decimos, hace falta realizar un trabajo previo. Para decir que el Papa León XIV es el vicario de Cristo, no hace falta nada, dejarse llevar por la corriente. Y eso no es hacer apostolado. El cristiano tiene que ir siempre remando, navegando, luchando contra corriente, dándose de bruces contra el demonio en su camino. Eso lo decía el santo cura de Ars. Si vas caminando y no te encuentras dificultades, replantéate qué tipo de apostolado estás haciendo. Porque una cosa es que haya momentos de descanso y de cierta tranquilidad, sí, y otra es que como norma uno sea un católico que esté cómodo.
eso no, eso es señal de que está, en el mejor de los casos, cometiendo pecado de omisión y no trabajando. Bueno, Agustín, pues nada, invitamos, por tanto, en este segundo congreso de Garabandal a los organizadores o a los que participen, y el que lo tenga claro, como el coronel, que tiene claro que el último papa fue Benedicto, porque lo ha dicho ya públicamente recientemente en un programa con el coronel Baños, el último papa fue Benedicto, lo hemos aprendido de Garabandal, y habló mucho de la verdad, de que está en cuestión la verdad, Agustín, y que hay que dar la vida por la verdad. Hombre, pues seamos consecuentes, seamos coherentes, seamos valientes, no seamos cobardes. El mismo coronel don Carlos Vara de Rey se queja de eso, de la cobardía, de la mediocridad, de los líderes que son así cobardes, mediocres. Pues hombre, seamos líderes que vayamos con la verdad, a dar la vida por la verdad, porque ya hemos llegado a ese punto de la pasión de la Iglesia, como le pasó al Señor, en el cual si él se hubiera echado atrás y no hubiera dicho yo soy la verdad, sí, soy yo la verdad, bueno, pues a la cruz, es lo que toca, pues a subir al Calvario, pues es lo que toca. Se sube a Garabandal es para dar la vida por la verdad. Si no, ¿para qué se sube a Garabandal? ¿Para autocomplacencia, autoengaño? No, para eso la Virgen no está. No hagamos a la Virgen cómplice de nuestros miedos, de nuestras componendas humanas, porque eso a la Virgen no le puede gustar, todo lo contrario. Es que la Virgen sufre mucho, que la Virgen llora. Entonces, cualquiera de nosotros, si viera a su madre sufriendo, llorando, o a nuestra Santa Madre Iglesia estrangulada, se quedaría impasible únicamente hablando de otras cosas bonitas, ¿no? Hay que primero ir a lo acuciante, que hay un enemigo que la quiere matar, y después ya nos ocuparemos de ayudarle a hacer la compra, de limpiar el polvo o lo que sea, pero lo primero es lo primero. Efectivamente, en la casa, tanto que hablan de la casa común, no, la casa de la Iglesia, en nuestra casa de la Santa Madre Iglesia, nuestra madre está siendo violada. Esa es la realidad, por los impostores, por los lobos que se disfrazan de pastores. Que esto no es un invento nuestro, esto viene en la palabra de Dios. San Pablo lo advirtió a los obispos y desde el primer minuto esto era una lucha que los obispos y que los sacerdotes y que los fieles tenían que combatir contra Satanás y esos intentos de infiltrarse para devorar a las ovejas. Entonces, señores de Garabandal, señores de Iniciativa por Garabandal, que su iniciativa sea dócil a la iniciativa de María. No sean autocomplacientes ni cobardes, se lo pedimos. Agustín, muchas gracias por todo. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.